Bienvenidos a Punto Rojo. Aquí analizaremos y desmenuzaremos los acontecimientos que suceden en Jalisco. Me encuentro con David González Jauregui y Juan Carlos Huerta Vázquez. ¿Qué está sucediendo en los juzgados? ¿Esto que sucedió del intento de fuga es algo aislado? ¿Qué es, David? No, es un descuido completamente. Eso te demuestra que en los juzgados que están en los municipios al interior del estado no hay la misma vigilancia que se puede encontrar en los juzgados que están, por ejemplo, en Puente Grande. La fuga fue una fuga, no fue un intento, porque el cuate se fue de las instalaciones y que después lo recuperaran ya es otra cosa. Pero bueno, él se fue y demostró las carencias que hay en general en los juzgados orales de la entidad. ¿Y es una cuestión de falta de protocolos o falta de policías? Pues sí, fue una total omisión por parte del juzgador. Esas salas son de conciliación, son de mediación, son para llegar a acuerdos y establecer la mejor manera de arreglar un conflicto entre particulares para no llegar a la judicialización, es decir, para que no se emprenda el juicio. Ellos estaban sentados en una mesa similar a esta cuando el individuo agarró la cosmetiquera de la secretaria del juzgado y de ahí tomó unas tijeras de punta chata, por cierto, con las que amenazó a todo el mundo. A todos los que se encontraban ahí presentes a su paso le lanzaron sillas para que se parara, le dispararon para amedrentarlo, pero el sujeto ya iba corriendo y fue en el estacionamiento donde lo alcanza personal de custodia de la policía estatal, no propiamente adscritos a los juzgados, los que lo detuvieron y los regresaron. Esto es, más que decir que están en pésimas condiciones los juzgados, pues son nuevos. El problema es que hubo un exceso de confianza. Si este individuo, que también hay que decirlo, tiene lo suyo en cuanto a lo que se le estaba juzgando, porque él estaba siendo imputado por robo calificado, por tentativa de homicidio, entonces ya estamos hablando de alguien que es peligroso, como para que lo hayan tenido sin resguardo, sin sujeción en ese punto. No, resguardo sí había. Tan es así que había un custodio que a 10 metros no le atinó. O sea, aquí es el asunto al que yo voy. ¿De qué sirve tener un custodio que no lo tienes capacitado? Pues, o sea, no son adornos. Pues no solamente el policía debe ser el que debe estar capacitado, sino también todos los que están ahí. No, para el resguardo de una persona solamente los custodios. No, pero hay protocolos, ¿no? Por eso, solamente los custodios. Los demás son simples espectadores y que están haciendo un trabajo de administración propiamente, que como es el caso de la secretaria del juzgado, también del secretario de acuerdos y el mismo juez. El juez no interviene para nada. Terminó levantándose de la silla en el momento en que el sujeto empezó a amenazar a todo mundo. Entonces, esto ciertamente no es algo que ocurra de cotidiano. Pero sí es una alerta. Pero sí es una alerta porque sí se podría repetir una situación similar si se utilizan las salas de mediación, las salas de conciliación entre particulares, para poder establecer una audiencia de una persona imputada por un delito que sí es grave, porque la tentativa de homicidio así lo es. Pues esto los tiene que alertar, así sea para una conciliación o para otro tipo de reunión. Esto tiene que alertarlos a que tienen que tener mejor preparación, cámaras, mejores custodios, mejor protección, mejor seguridad, porque de verdad no es posible que una persona haya provocado lo que provocó en Chapala, porque estamos hablando que era Chapala, aquí a 40 minutos de la zona metropolitana. Yo quiero ver qué pasaría en Lagos de Moreno, en Puerto Vallarta, en Colotlán, en lugares donde son un poco más alejados, pero bueno, a lo mejor allá sí tiene el custodio, ¿no? Y sí le alcanza. O en Tamazula, donde se han dado casos de evasión de reos, ¿no? Ahí sí ha sido recurrente esto. El tema también va porque no hay logística, eso sí no lo tienen los juzgados. Los juzgados están muy bien, son nuevos, repito, tienen 6 años de construidos, es decir, tiene todo en perfecto orden en cuanto a infraestructura. En cuanto a la estructura y la logística, ahí es donde están los problemas. El pasado temporal de lluvias, recordemos que hubo juzgados donde el agua impidió algunas audiencias porque se empezó a pasar por en medio de los plafones y estaba dañando el equipo electrónico, porque todo se basa ahora en la electrónica, en que esté una grabación adecuada por parte del Poder Judicial, porque no cualquiera puede grabar, en que se tenga también una visibilidad acorde, porque todo se está videograbando,
Entonces, eso sí es lo que tienen problemas en esa parte. Los juzgados no tienen esa logística de manera adecuada. Esta fuga demostró que los problemas son mayores. Bueno, aquí hay que ver quién falló, ¿no? Yo digo desde por qué tiene que estar una bolsita de cosméticos ahí en este lugar, ¿no? Y después el policía que lo tiene muy cerca y no le atina. Bueno, ahora ¿no? Resulta que lo que está diciendo el personal de juzgados es que no era una bolsa de cosméticos, sino que era una lapicera. O sea, una bolsa de lápices y de material de oficina. Pero tienen también su espacio para eso. Tienen unos vasitos especiales que se les compraron a buen precio y de Herman Miller. Esa es la marca de los insumos que compraron. Y ahí tienen esos lapiceros, precisamente, muy caros. Entonces, pues no tendría por qué tener sus lápices en su bolsa de lápices. Yo insisto que independientemente de si era cosmetiquera o era un lugar para poner los lápices, el problema aquí es de seguridad. El problema va desde el momento en que no tienes vigilado no estaba sujeto. a la persona que estás procesando. Y que no es en el lugar adecuado, ¿no? En la sala adecuada. Vuelvo a lo mismo, eso es la cuestión de seguridad. No se les puede permitir cambiar de un lado a otro si se va a tener una audiencia ya programada, y no se puede pensar en que un custodio no esté al pendiente de lo único que tiene que hacer, que es vigilar. Pues ya al momento el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Estatal ya emprendió una investigación y con tendencia a sancionar tanto al juez como al personal del juzgado. Bueno, y como conclusión. Pues tienen que mejorar y capacitar a los custodios, porque estas balas que disparó el custodio bien pudieron impactar en una persona que nada debía ni temía. Vuelvo a decir, son 10 metros y no le atinó a ninguna parte del cuerpo de la persona que se daba la fuga, del presunto delincuente. Entonces, creo que fue más riesgoso disparar que no haberlo hecho, porque al final de cuentas salió el mismo resultado. Y sí se evidencia la falta de capacitación del personal, porque el custodio tampoco debió haber accionado su arma de fuego. Recordemos de que los policías no pueden actuar por la espalda de ninguna persona, así se esté en un enfrentamiento. Tienen que era una evasión y puso en riesgo al personal del juzgado y a las personas que estaban ahí. Por supuesto que tenía que haber accionado el arma de fuego porque había personas en riesgo, y claro que lo tuvo que hacer, pero sí lo tienen que capacitar para que de verdad puedan someter a las personas. Las tijeras estaban chetas, pero ¿qué tal si eran de veras y hubiera agredido a uno de los... Eran tijeras de juguete propiamente escolares, ¿no? pero también el tema es que no estamos ante un hecho como el que ocurrió hace días en Lázaro Cárdenas y 8 de julio, donde también estaba en riesgo la vida de una persona y donde los policías sí actuaron de manera adecuada, y en este caso pues el custodio accionó por instinto. El problema es que nos asustamos cuando un policía acciona su arma. Ese es el problema. Para eso se las dan, ¿no? Claro. Y si hay personas que están en riesgo, tienen que actuar. Y vuelvo a la misma. Como ciudadanos, como reporteros, nos asustamos porque un policía accione su arma y no, tienen que hacerlo. Él traía un arma, pues, ¿no? Entre comillas, estaba armado, yo creo que el custodio no iba a ver si tenía punta o no tenía punta. Él amagó, amenazó y tuvo que actuar el custodio en defensa de las personas a las que puso en riesgo. Y sí había muchas personas en riesgo, porque ya cuando regresan con él, ya sujeto, 4 custodios ya tuvieron que traerlo ya de regreso. 4 policías estatales que vigilaban el exterior. Bueno, son los que lo detuvieron, pero 4 custodios lo trajeron de regreso al Centro Integral de Justicia Regional. Y había gente que iba caminando. Y se ve perfectamente que eran empleados del Poder Judicial, que eran empleados de la Policía Estatal, los que iban caminando en ese momento cuando él ya iba llegando. Entonces, eso te dice cuántas personas no caminan por ese pasillo donde ocurrió esto. Por eso dije que corrió más riesgo que disparara sin acertar, porque pudo haber lesionado a alguien que iba pasando por el lugar. Por último, tu conclusión. Solamente es una cuestión de capacitación, sí, y de respetar los protocolos establecidos. No se puede tener una audiencia de imputación en una mesa de conciliación. Es un punto rojo en la materia de seguridad. Si la gente del DICPRES no toma cartas en el asunto, esto se puede volver a repetir. Hoy fue una persona medianamente peligrosa, pero en el interior del estado hay gente peligrosa en los penales. ¿Qué hubiera pasado si de verdad fuera una persona de alto nivel?
entonces ¿de qué estaríamos hablando? Sí, no, fue solamente una alerta, ¿no? Pero sí, no se puede descartar que esto puede suceder y hacerse algo más grande, ¿no? Hay focos sí encendidos tanto para el Poder Judicial como para la misma Dirección General de Prevención Social y Reinserción del Estado de Jalisco. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, David, muchas gracias. Y recuerden, manténganse bien informados con nosotros y en nuestras plataformas.